Hola, ¿se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Perfecto. Muchas gracias por la presentación. Sí, ¿estás por ahí, Bere, también? Sí, va que va. Sí, Ok. Bueno, pues muchas gracias. Voy a comenzar a compartir la pantalla para comenzar a presentar. Me indica nada más cuando se vea, por favor. listo. Sí, ya se alcanza a ver. Ya. Perfecto. Ok, muchas gracias. Bueno, pues primero muchas gracias por darnos el espacio. Siempre es un gusto regresar otra vez a la UAM, que es donde nosotras también estudiamos, ¿no? Y bueno, ahorita les vamos a presentar un poco sobre lo que nosotras hacemos dentro de Flora, con esa presentación que llamamos la abstracción del paisaje a través de la ilustración botánica. Las integrantes de Flora somos tres, que sería pues justo la maestra Bere, yo, su servidora Sofía y Alejandra, que ahorita no nos pudo acompañar, pero bueno, en realidad nosotras tres somos las que participamos de distinta manera para hacer posible pues este emprendimiento colectivo entre nosotras, ¿no? Entonces, nuestro objetivo por acá es un poco dar a conocer la gran diversidad de flora nativa que nosotras tenemos acá pues, en México, en todo el territorio, y pues esto justo lo hacemos mucho a partir de las ilustraciones botánicas. Entonces ahorita pues les vamos a platicar sobre todo este contexto y todas estas actividades que hacemos. Esperemos que les guste. Bueno, igual gracias por la invitación a participar en este seminario. Agradecemos el espacio y a las y los asistentes del día de hoy. Quisiéramos partir por la pregunta que queremos extender así como de manera colectiva para intentar hacer como un diálogo también. De si ustedes creen que una planta puede reflejar un paisaje, es decir, una especie por sí misma. O creen que por sí misma, ¿no? Puede dar por su forma respuestas a dónde está ella, si su hoja es muy grande, muy chica, si sus flores, el color de hoja, tal vez como que de vínculos hacia su territorio, ¿no? Ok. Entonces, Sí, bueno, Dani, yo creo que se fue más a lo botánico, ¿no? A lo botánico. Pero yo creo que también culturalmente sí se puede dar un panorama, una especie. No sé, por ejemplo, el cempasúchil, ¿no? Día de Muertos. A mí no quisiera dar una opinión. También quieres estar en la línea. Pues bueno, es que yo pienso como en una planta dentro de una casa, o sea, ¿qué tanto puede llamar la atención acerca de un paisaje? Si, por ejemplo, no conoces la planta, ¿cómo sabrías qué tipo de paisaje, justamente de dónde proviene la planta, ¿no? ¿O qué te puedes imaginar? Yo siento que, pues no sé, es como ambiguo. Ok. Dependerá del contexto a lo mejor, ¿no? O de qué tanta información tenga realmente la planta. Pues yo creo que sí, a lo mejor igual depende pues, también de la planta y qué tan espacio sea o tal vez qué tan repetida está en el espacio, ¿no? Porque siento que igual si solo es una planta en un espacio, pues está un poco más complicado que me pueda representar, me pueda dar a entender un paisaje. Pero a lo mejor si también es una planta repetida en el espacio, sí puedo tener como ya la idea de cómo es el paisaje o dónde estamos. Ok. Gracias. ¿Tú quisieras añadir algo? No. Ok, gracias. Bueno, pues, si nosotros en parte creemos que, bueno, la respuesta para nosotros sería que sí, aunque también depende, por supuesto, del contexto, ¿no? Quizás una especie ahí en la esquina, pues no nos podría estar diciendo tal vez mucho, pero si ya estamos como en otro contexto, o ya podríamos quizás identificarla más como si, como un reflejo de ese contexto. ¿Te puedes pasar la siguiente? Por eso nosotras quisiéramos dar pues un poco esta idea de para nosotras qué es el paisaje o cómo lo entendemos. No es que tengamos una definición así como tal nosotras, ¿no? De que vayamos a decretar algo, sino solo queremos dar
como unas primeras aproximaciones de algo de algo que nosotras incluso seguimos como trabajando, ¿no? Y creemos que, bueno, pues el paisaje es mucho más que una vista panorámica. O sea, a lo mejor también estas plantas que encontremos no necesariamente tienen que estar en un jardín diseñado, ni en un área como neta o meramente natural, porque creemos que, bueno, para empezar, pues el paisaje se concibe como entre las relaciones ecológicas y procesos biológicos en primera, ¿no? Pues, bueno, en primera, no vamos a decir ahorita como jerarquías, pero como primer punto. También la interacción entre el ser humano y la naturaleza y, por supuesto, la historia, la memoria, la cultura y el patrimonio, que fueron cosas que se mencionaron en las respuestas que ustedes dieron. La siguiente es importante. Sí, entonces justo acorde a esto que dice Saber, pues es como toda esta diversidad que tenemos, ¿no? De la vegetación de acuerdo al territorio en el que nos podemos ubicar y no solamente justo en un entorno natural, sino, o sea, entender que estas plantas también son parte de esta relación pues con nosotros, ¿no? Con todos los que estamos habitando el sitio, también con las especies de fauna que incluso ayudan a la reproducción de estas especies y por eso pues encontramos una gran diversidad de estos paisajes conformados por toda esta vegetación en distintos espacios, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera foto, esta es de mis favoritas, es ahorita de por acá de donde yo estoy viviendo en Yucatán, de un pueblo en Chucanán, en donde pues es justamente un jardín que pues a lo largo del tiempo se fue construyendo con plantas que se dan en la región y ahí vemos como una conformación de plantas directo a suelo, de flores, también de plantas comestibles y de plantas medicinales. Y en la segunda foto, no sé si alcanza a ver aquí mi cursor, en la segunda foto, por ejemplo, se ve más un espacio montañoso, un espacio con tal vez menos diversidad de especies porque se encuentra a una altura realmente alta, una altitud, perdón, realmente alta. Esta fue ahí se me fue, en Toluca, en el Nevado de Toluca, ¿no? Entonces, o sea, es muy distinto el contexto que tenemos en una primera imagen en la que hay como una intervención tal vez más remarcada a una segunda en la que las texturas y justo la resolución que apreciamos es totalmente distintas, ¿no? Y bueno, asimismo, en cada uno de los espacios que no necesariamente tienen que estar tan frondosos o llenos de vegetación, sino cuántas veces vamos caminando también por las banquetas y nos encontramos con ciertas plantas que están creciendo en piedras o ciertas plantas que están por ahí asomándose en las aceras. Y pues eso también nos habla justo como de la resistencia, de la fortaleza de estas especies, ¿no? Que son como tan fáciles de reproducir que en realidad sin planearlo están naciendo, ¿no? De esa manera. Bueno, y un poco también como desde estas plantas que justo son las que pueden crecer como de manera mucho más espontánea, sin algo que tenga tanto como una intención de diseño, ahí comenzó un poco nuestra inquietud, como, bueno, ¿y cómo podemos empezar a acercar o visibilizar, perdón, a estas especies, ¿no? Que en realidad sí no tienen un lenguaje por sí mismas, pero quizá no las estamos sabiendo leer porque por el sitio en el que están creciendo, por la forma en la que están creciendo, que quizá no están representando nada, pero en realidad son como muy importantes cultural y económicamente. La siguiente es el curso. Entonces, bueno, antes de como pasar ya al tema, tal cual les vamos a hablar como algo acerca de nuestro objetivo, ¿no? O sea, ¿por qué tuvimos esta inquietud? ¿Qué queremos hacer? Entonces, bueno, pues lo que quisiéramos es como fomentar el conocimiento, valoración y el uso responsable de la flora nativa y endémica de México. Que muchas de estas plantas son las que crecen justo así de manera muy espontánea. Y para ello utilizamos la ilustración botánica como herramienta de divulgación que enlaza a las personas con la flora nativa y endémica de México, fortaleciendo el reconocimiento de su riqueza biológica y cultural, como yo lo mencioné, y promoviendo una relación más consciente con el entorno. Es decir, que no estemos desvinculados o desvinculados con estas especies que por sí mismas, como les digo, tienen un propio lenguaje que a lo mejor no estamos sabiendo interpretar.
Bueno, y es por eso que justo como que nuestro objetivo o nuestro amor al hacer como estas ilustraciones botánicas, pues es que con esto podemos tener como esta experiencia de conocer las plantas de una manera como mucho más cercana, o sea, de detenernos a observar, de detenernos a contemplar y a partir de eso, pues con su representación y con el entendimiento de cada una de sus partes, podemos ahora sí comenzar a valorarla e incluso fomentar la conservación a partir de esta transmisión de estos saberes, ¿no? Entonces, en realidad hacer la ilustración botánica para nosotras no solamente se trata de hacer de una copia exactamente como es la planta, o sea, sin equivocaciones, sino que se trata justo de esta observación, de intentar comprender su morfología, de intentar comprender su esencia y así ahora sí poder plasmarlo, perdón, a partir de, pues, de nuestra propia interpretación, ¿no? No solamente, o sea, de la planta en sí, sino incluso del contexto en el que se encuentra. Y pues a partir de estas ilustraciones, nosotras tenemos la intención de contar la historia de la vegetación, de los saberes que hay sobre esta planta, del paisaje al que pertenece y pues de las relaciones que hay también incluso con los habitantes, ¿no? Bueno, ahora igual vamos a hablar más adelante acerca de nuestro proceso como en particular, ¿no? Para llegar con estas ilustraciones, que es algo que Sofía ya está adelantó. Pero antes quisiéramos contarles, pues, por qué la ilustración botánica, ¿no? Pueden existir muchos medios para divulgar información acerca de estas especies y nosotras decidimos hacerlo a través de la ilustración porque es un proceso que nos obliga a detenernos. Ahora que todo está como en constante movimiento y urgencia, en ese sentido de todo es para allá, descubrimos que la ilustración botánica nos obliga a tomarnos una pausa para poder observar. Es muy importante que la ilustración botánica nos volvamos, bueno, que tengamos siempre como latente la curiosidad, pero también la observación de la mano. Entonces, es como detenerte y observar todas las particularidades de esas plantas. Y gracias a ello, nosotras hemos descubierto cosas de las especies que pues ni nos imaginábamos, ¿no? Como en el momento de tener contacto con algunas, incluso, que es algo que también nos termina sensibilizando hacia las especies mismas y tener una relación distinta con ellas. Creo que yo ahora, cada que veo como especies, bueno, como plantas, o cuando llego a hacer senderismo, que es como muy seguido, ¿verdad? Me gustaría que fuera más seguido, pero cuando tengo la oportunidad de hacerlo, tenemos una amiga Marta de Costalán que nos lleva muy seguido allá. Me parece ya como muy increíble cómo vas teniendo una relación distinta con estas plantas, sin necesariamente todavía llegar a tener una investigación sobre la misma, sin saber a lo mejor en ese instante de qué especie se trata, perdón. Pero ya tener como ese primer impacto que con el paso del tiempo como que tú vas desarrollando para tenerlo con las plantas, ¿no? Eso es como algo que nosotras hemos ido todo descubriendo y que cada vez nos gusta como más y más, ¿no? Como qué especies vamos a elegir o cuáles de pronto ni siquiera nos imaginábamos, sino que la encontramos y ahora por lo tanto ya tenemos como la intención de conocerla más. Sí, aquí complementando un poquito también lo que dices, Bere, o sea, justo al salir a hacer como estos recorridos pues en el sitio o los lugares en los que vamos a visitar, algo también súper interesante que hemos hecho a partir de estas ilustraciones botánicas es que no solamente observamos a partir de individuos, ¿no? O sea, de cada una de las plantas, sino también vamos descubriendo ciertos patrones de cuáles comunidades vegetales se van formando. O sea, por ejemplo, si creces acá en Yucatán, ¿no? Que de repente vas al monte y entonces te encuentras que hay como salvias con hierbas y ya después encuentras como hojas verdes y al mismo tiempo o sea, encuentras como estas temporalidades de que si vas en época de secas, pues todo se ve como de un color dorado, ¿no? Así como muy seco, pareciera a simple vista que está muerto, pero en realidad es parte como de la misma transformación. A diferencia de si vas como en época de lluvias, pues justo ya se ve como todo mucho más frondoso, empiezan como estas floraciones, empieza la recuperación de las hojas, los mosquitos también, pero o sea, en realidad, o sea, lo que quiero decir es que se trata como de una experiencia distinta pues vamos experimentando justo gracias a esta
pues a partir de la ilustración botánica, ¿no? O sea, de la manera en la que experimentamos los sitios que recorremos. Y bueno, en ese sentido, justo cada planta que representamos, pues ya no la vemos solo como un elemento aislado, como les comentaba, sino que vamos descubriendo todo lo que existe a su alrededor, todo el contexto, y pues eso nos habla no solamente como de estas relaciones naturales, estas relaciones etnobiológicas, sino también como de quienes habitan en ese territorio, fauna, por ejemplo, o también de quién nosotros, así como personas, cómo vamos también interactuando o modificando estos territorios, ¿no? Entonces, pues en este sentido, no solamente se trata de ir a descubrir plantas que son bonitas, que son como las que a veces cuando vas recorriendo es lo que principalmente te llama la atención, ¿no? Sino que pues esto nos abre más como los ojos para entender cuál es el papel de cada una de estas especies en el entorno natural, pero también, o sea, en nuestras vidas, ¿no? Porque de ahí se va formando todos estos saberes, por ejemplo, de usos medicinales, de usos rituales, o sea, de memorias que se van construyendo y se van heredando, y entonces ya se forma como todo este patrimonio a través de plantas que son parte del paisaje, ¿no? Un ejemplo de esto es las plantas que atraen a polinizadores, ¿no? En peligro de extinción. Especies invasoras, por ejemplo, o las personas justo que las utilizan, que les asignan un significado, como lo que les decía. Ahorita no me acuerdo si hay un participante, por ejemplo, dijo lo del cempasúchil, ¿no? Y ya en automático todos sabemos que el cempasúchil evoca al Día de Muertos, evoca a los altares, pero pues hay justo muchas especies que evocan algo similar o algo, bueno, algún significado en realidad como muy ritual o patrimonial, acorde al sitio en el que se habita, ¿no? Y bueno, justo pues a partir de la ilustración botánica, nosotras tenemos esta experiencia o esta oportunidad de contar toda esta historia que pues que refleja el trasfondo de cada una de las especies, ¿no? Del sitio también en el que crecen, como un elemento biológico, pero también como un elemento que ya se vuelve parte de la cultura. Y bueno, en este sentido quisiéramos también hablarles un poquito de la diferencia entre la ilustración botánica artística y la ilustración botánica científica. La primera, la ilustración botánica artística, esa se enfoca más en representar el mundo vegetal, como enfocándose en las características identitarias del espacio, de la especie, teniendo como esta libertad también de utilizar distintas técnicas, pues para hacer énfasis en las diferencias entre las plantas de una manera general, ¿no? Entonces no es necesario que sea como tal, es algo tan detallado, a veces solamente con los simbolismos de distintas texturas ya se puede representar como un paisaje con diversidad de especies, ¿no? Sin embargo, en la ilustración botánica, que sí es para el registro científico, sí se suele tener una precisión más detallada sobre las partes de, bueno, toda la morfología de la planta en sí, ¿no? O sea, qué es lo que identifica a una especie y la diferencia de otra. Entonces, en ese sentido, se hace, por ejemplo, se hace el cortes o se hacen detalles de las semillas, de los frutos, incluso se cortan, o sea, para ver cómo son por dentro. Y entonces sí se trata de representarla un poco más realista, por así decirlo, porque el objetivo justamente es identificar alguna especie, ¿no? Y sin embargo, pues en cuanto a lo que es artístico, no necesariamente se trata de identificarla, sino como de una representación. Aún así, ambas sí conllevan toda esta experiencia tal vez de aterrizar o de tener este acercamiento hacia, pues, hacia la observación de las especies, ¿no? O sea, de qué es lo que las conforma, de si existen pétalos, de si hay hojas acerruchadas, de si hay hojas lisas, de si hay hojas brillantes. O sea, el punto es que siempre existe una observación y puede existir o no una investigación posterior de las especies.
¿no? En nuestro caso, nosotras principalmente hacemos la ilustración botánica artística, pero también sí llegamos a hacer como cierta ilustración botánica científica en algunos casos para proyectos también muy específicos, ¿no? Sin embargo, pues sí queríamos contarles que existen estos dos tipos de ilustración. Sí, como... Sí, como dice Sophie, bueno, a pesar de que nosotras queremos hacer como intentar llevar la divulgación de la flora a través de la ilustración, no la hacemos pues de forma científica, no medimos las piedras, las partes, no las hacemos tampoco como abierto y demás para ver todas, aunque sí investigamos de cuáles son las partes de las que conforman cada una de las que estamos intentando representar. Pero lo que elegimos hacerlo a través de la física, porque creemos que es también como una imagen más accesible de leer que una científica para poder divulgar información de una forma, pues valga la redundancia, pues más accesible. Y bueno, tenemos varias fuentes de inspiración. Unas son como muy antiguas, que son desde hace más de 500 años, como los códices o la expresión científica de Francisco Hernández, en donde podemos ver precisamente ilustraciones. En esta representación podría ser un poco más científica, que no del todo, pero la finalidad de todos estos documentos era precisamente documentar estas especies, para qué se utilizaban, si eran comestibles o no, si eran aromáticas, en dónde las encontraba, es decir, que hasta iban haciendo como un registro, sobre todo la obra de Francisco Hernández, de dónde se encontraban estas especies. Y eso también pues iba dejando como un referente de cómo la ilustración ha sido herramienta para registrar y transmitir conocimientos sobre las plantas, y por ende también pues el paisaje en el que se encontraban, ¿no? ¿Qué paisaje estaban configurando? Porque si recordamos también como otras definiciones del paisaje, pues es como cualquier parte del territorio, tal como lo percibe el ser humano, ¿no? Entonces, si tenemos como esta interacción, bueno, con estas plantas, en donde se encontraban, pues ya era como una lectura del paisaje. ¿La siguiente, Sophie, por favor? También podemos tomar como en cuenta la gran inspiración de José María Velasco, que bueno, pues es como decirnos más tarde, como entre el 19 y el 20, que no sé si tuvieron ustedes la oportunidad de visitar la exposición que estuvo en el Museo Galuz, creo que ya no está, pero estaba bastante interesante porque la obra que más se reconoce, que es como más conocida de Velasco, es la que hace de los paisajes tal cual en su conjunto. Pero en esta exposición hubieron obras de ilustraciones tal cual como estas que la autora hacía. Incluso como dentro de toda la museografía, venía información que él formaba parte de, no recuerdo cómo se llamaba esa asociación, pero era como la obra que es la Sociedad Botánica de México, no recuerdo cómo se llamaba a la que él pertenecía, pero donde justo hacían investigación muy exhaustiva acerca de las especies vegetales para poder documentarlas, todas iban así ilustradas, entonces también él es como un referente que nosotros tenemos en el que hacer, es una fuente de inspiración como muy importante para nosotros. Y bueno, otra, por ejemplo, de nuestras ilustradoras, que son también parte de nuestra inspiración, sería Elvia Esparza Alvarado, que pues es una ilustradora que ha participado mucho en el Jardín Botánico de la UNAM, en el Instituto de Biología de la UNAM. Sus ilustraciones, por ejemplo, de cactáceas, que son como las más representativas, pienso, pues son justo así como de este estilo, ¿no? Como abarcando todo el contexto, no solamente la planta en sí. Entonces esto también nos habla como de una manera de representar, un poco abarcando un poco más de este paisaje que lo rodea, ¿no? No necesariamente solo de la planta, y al final eso también transmite de qué manera crece la planta, con qué otras especies se relaciona, y esto también resulta súper interesante, ¿no? Porque creo que muchas de las ilustraciones que llegamos a encontrar se enfocan solo en ciertas especies, en cómo se ve un espécimen específicamente, pero en este caso ella sí abarca todo esto, ¿no? Y aquí quisiera citarla porque me gusta mucho la manera en la que ella habla justo de esto de la ilustración botánica, entonces lo voy a leer tal cual. Ella dice que la ilustración botánica es, bueno, lo leo,
Finalmente, este trabajo consiste en transcribir por medio de imágenes lo que un investigador quiere decir de una especie, ya sea nueva o una ya descubierta, pero en la que han encontrado nuevas características. Cuando se quiere describir un organismo, el dibujo, en el caso de las plantas, es muy necesario. Cuando hay detalles de los órganos que están dentro de la flor, los tamaños son pequeños. Para captar esas cosas tan minuciosas, la fotografía tiene sus límites y entran el ojo y la mano del que va a dibujar. Entonces, ella añade también que un ilustrador científico necesita mucha paciencia y observación, igual o más incluso que un investigador, ¿no? Entonces, justo, o sea, no solamente se trata de como que ya te imaginas una especie y comienzas a ilustrar, sino que sí hay como todo un trasfondo y todo un proceso de observación, de investigación para saber cómo es lo que vas a representar, ¿no? Y bueno, otra de nuestras ilustradores favoritas es Mariko Ikeda. Ella es de Tokio, da clases también allá en Tokio y fue la ganadora del premio Diane Boucher a la excelencia en arte botánico, me parece, en el 2024, no estoy segura, pero parece en ese año. Y justo aquí ya se ve como el detalle de cada una de las plantas que ella representa, ¿no? No solamente como en toda la morfología completa de la planta, sino que ella va mucho más allá haciendo estos cortes que les mencionaba, por ejemplo, de los frutos para poder ver cómo se distribuyen las semillas dentro del fruto. Por ejemplo, en esta imagen de la izquierda se puede ver incluso como estos pelos, ¿no? Como parte de la inflorescencia. Entonces es súper interesante también como toda esta otra manera de ilustrar. Y esto justo pues nos habla de esta libertad que tenemos a la hora de ilustrar, pues de probar con distintas técnicas, de probar con distintas composiciones, cada una de las especies que se quieren representar, ¿no? Y bueno, también por último, y no es que sean todas nuestros referentes, pero sí a lo mejor los más representativos, tenemos a una artista visual que fue egresada de la UNAM, que se llama Dulce Chacón. A ella, yo la conocí en una exposición, bueno, no ella personalmente, de su obra, en una exposición en el Museo de la museo, Centro Universitario Tlatelolco, creo, ¿no? Centro Universitario Cultural Tlatelolco, sí, yo me acordé. Ahí pude ver una como la que tenemos en el lado izquierdo. Me llamó mucho la atención que justo son representaciones que hace de las plantas que a mí me parece que sí son muy como desde su propia interpretación, justo con anotaciones, ¿no? De para qué se han utilizado todas estas especies. Y entonces también es una forma que ella desde el arte pues ha encontrado para poder como divulgar información acerca de las mismas. Y bueno, la siguiente, por favor. Entonces, bueno, ahora sí ya quisiéramos comenzarles a hablar de nuestro proceso, ¿no? O sea, ya teniendo como toda esta exploración de estos ilustradores y en realidad hay muchos más que nos pueden inspirar, pues lo que queremos platicarles aquí o transmitirles es como esta manera en la que a partir de la ilustración botánica se abstrae la forma para llegar a la esencia, ¿no? Entonces, no se trata tal cual de un solo camino o una sola metodología particular o única, sino que sí se trata como de experiencias personales, como pudieron ver en todo este camino de los distintos ilustradores en la antigüedad como actualmente, que justo exploran muchísimas técnicas que tienen maneras muy diferentes de transmitir lo que están viendo o los saberes sobre cada una de las especies. Y bueno, en este sentido, o sea, no se trata de limitarnos a copiar solamente la apariencia de la planta, sino justamente de explicarla a través pues, de los trazos y las pinceladas que vamos haciendo. Entonces, así también cada una de nosotras, integrantes de Flora, pues utiliza cierto vocabulario o ciertos temas específicos, ciertas técnicas o combinación de técnicas que también para describir cada una de las especies que queremos representar a partir de nuestro propio lenguaje, nuestra propia interpretación y también así
tratamos de evitar el uso excesivo de recursos digitales, porque pues a nosotras lo que nos interesa es más bien representar las especies, priorizando como el arte, digo, además de que es como lo que a nosotras se nos facilita también, como hacerlo de una manera manual y que pensamos que esto nos da la libertad de salir y dibujarlo o plasmarlo estando directamente con la especie, pues priorizamos justo de esta manera como la observación de los ejemplares reales, no solamente como por medio de las fotografías, ¿no? Y esto a nosotras sí nos ha ayudado bastante a poder como tal cual rodear la planta, visualizarla, observarla también, o sea, desde las partes de sus frutos, desde las semillas, o sea, abrir justo los frutos para ver cómo es por dentro de hacer tus cortes, etcétera, ¿no? Y a partir de esto, pues, sí nos vamos dando cuenta de qué manera podemos representar estas especies. Entonces, ahorita, pues sí les quisiéramos platicar como de una manera personal de Vera y de Mía, cuál es como nuestro proceso que cada una seguimos, ¿no? Porque también, o sea, a pesar de que las dos o las tres somos parte de Flora, pues no quiere decir que tengamos una sola metodología, ¿no? Entonces aquí, en mi caso personal, yo lo que suelo hacer es que a mí me encanta tener justo esta observación directa con la especie. Hay ocasiones en las que no se puede porque, no sé, yo que estoy, por ejemplo, acá en Yucatán y si me toca representar algo de allá del centro de México, no necesariamente está acá, ¿no? Entonces, pues, en ese sentido, pues ya, buscar fotografías o pedir fotografías a ver qué está por allá. Pero la verdad es que yo sí prefiero más tener la especie directamente porque sí me gusta estarla observando, me gusta estarla tocando, me gusta ir viendo también cómo se va transformando a lo largo del tiempo y a partir de eso también le voy tomando como fotografías desde distintos ángulos porque eso a mí me ayuda a entender cómo crecen las hojas, si están de forma radial, si crecen como en forma de espiral, etcétera, ¿no? Y ya con eso voy conformando como un catálogo de imágenes de referencia que me sirven ahora sí para comenzar a hacer los bocetos, ¿no? Y además de esto, a mí sí me gusta hacer como una investigación muy breve de la especie, ¿no? O sea, busco, por ejemplo, en la página de la Conavio, me gusta mucho, porque es así, describe así como un poco sobre los tamaños, un poco sobre cómo son las formas de las hojas, las inflorescencias o las flores también, de qué manera crecen, y o si incluso si tienen látex o sea, distintas características, ¿no? Y ya con esto como que sí me doy una idea de qué, qué es lo que tengo, qué es lo que es importante para, para justo tratar de plasmar eso en la especie, porque eso es lo que al final de cuentas pues es característico de esa especie y me va a permitir eh, plasmar esa esencia que quiero, ¿no? Entonces ya una vez teniendo todo esto, realizo un montón de bocetos, aquí solamente puse uno, que ya es como el boceto final, pero sí realizo como varios dibujos de las hojas, de las flores, dependiendo justamente de la especie. A mí me gusta como tratar de ilustrar solamente cierta parte, o por ejemplo en el caso de árboles, lo trato de hacer como de manera completa porque hay distintas formas de crecimiento de los árboles, pero también como que teniendo cierto acercamiento a, por ejemplo, las flores, ¿no? Que suelen ser como algo muy identitario o característico de ciertas especies, o los frutos, entre otros. Y también una vez ya teniendo como estos bocetos, ahora sí voy simulando cada una de estas partes que quiero representar para formar una composición pues de la ilustración, ¿no? Y posteriormente pues ya selecciono la técnica, que ahorita últimamente me ha gustado mucho representarlas con acuarela, pero también me gusta mucho hacer como una combinación de distintas técnicas, entonces a veces también utilizo plumones o a veces también un poco de grafito, meto sombras, a veces también lo he intentado con gises pastel, entonces también el punto es que se puede hacer como una experimentación con distintas técnicas, ¿no? Y pues ahora se comienza el proceso de pintar. Entonces para esto pues, es como ir eh, volviendo a ver de nuevo todas las imágenes de referencia que ya se tienen, volviendo de nuevo a estar frente al ejemplar para comenzar pues cada una de las pinceladas, ver cómo son las sombras, ver cómo son las venas, las flores.
y pues eso sí lo trato como de ir plasmando poco a poco en cada una de las partes. El punto de ilustrar, creo que como ya lo había dicho Bere, es como detenernos un poco, tomar como pausas justamente para observar, para tener paciencia, para entender cómo se forma la especie, y eso también poco a poco se va representando, ¿no? Y pues ya el último paso sería como eh, ahora sí que seleccionar la forma de cómo se va a presentar esta imagen. O sea, si además le quiero poner como una descripción justo sobre algo de información de la especie o solamente el nombre científico, solamente la firma, si la quiero enmarcar, etcétera, ¿no? Entonces, o sea, así es como que todo un proceso que yo he ido formando. Seguramente a lo largo del tiempo también se irá modificando, porque pues, es parte de lo bonito, ¿no? De que se tiene una transformación constante. Y bueno, ahora creo que Bere también les va a contar un poco de su proceso. Sí, como ya les habíamos comentado, pues no tenemos el mismo proceso y creo que yo incluso he tenido como diversos procesos dependiendo de las especies y también como conforme va pasando el tiempo. Porque hay cosas que Sofi ya mencionó antes, que cuando tú estás en observación en el sitio, vas viendo como las asociaciones que tienen estas plantas. Me gustaría también hacer como un poco hincapié en que justo la ilustración botánica y el detenerte, al menos a mí también me ha dejado la experiencia como de observar cómo se están relacionando estas plantas. Y eso también nos ayuda como para entender precisamente como este paisaje a través de las especies que están ahí, pero incluso también para los proyectos que nosotras desarrollamos como para la selección de las especies, porque como al menos a mí en particular me llama mucho la atención las plantas que están en lugares muy rurales, como le dijo Sofía, en las banquetas, en lugares donde nadie las está procurando y que crecen aún así ahí. Creo que es como, ok, entonces estas son las que, como que a mí me gusta ponerle más un poco, ¿no? Y son a las que más siempre busco como intentar representar cuando se puede, ¿no? Hay ocasiones en las que hemos tenido como colaboraciones en donde ya son especies como muy particulares que pues se solicitan y bueno, hacemos esas, ¿no? Con mucho gusto también. Pero entonces, bueno, o sea, a grandes rasgos, mi proceso es igual hacer como una exploración, dependiendo del caso, ¿no? Si es ya una particular que ya se pidió, bueno, investigar acerca de esa, igual ver si está como a mi alcance, si no, igual como buscar imágenes de referencia. Lo mejor yo también considero es que siempre sea como del ejemplar en persona para que puedas tener como ese vínculo con la misma. No es lo mismo verla en la pantalla únicamente. Igual hacer como un acervo de fotografías de esa planta, buscar, bueno, investigar cosas de la especie. A mí sí me gusta mucho investigar de las plantas, como dónde crecen, si tienen como una historia cultural o no, igual como parte de su tecnología. Eso es algo que también en ilustración botánica me ha dejado mucho, como la sorpresa de ir cada vez descubriendo más las formas de las semillas, ¿no? O sea, hay semillas que tienen forma como de que luego ni nos imaginamos. En algunas de las diapositivas anteriores aparecía la de una datura, esa datura creció así de la nada en una maceta, y luego cuando le empezó a salir como esa bolita con espinitas, yo dije, como, ¿qué es eso? Y cuando explotó vi que ahí tenían todas las semillas, entonces también es como un ir descubriendo todos estos ciclos que tienen las plantas, ¿no? Es algo que también yo le agradezco a la ilustración botánica. Bueno, ya después de seleccionar el formato, la elaboración de como la composición tal cual, yo suelo partir como la hoja en 3 y 3, así tan básica es como yo suelo hacerla, y en los puntos focales es en donde coloco los elementos centrales de la planta, como la flor, de otra parte, de otro lado, como a lo mejor un botón, del otro lado el follaje. O sea que ahí intento yo sí hacer como un poco la interpretación con la misma composición, sin a lo mejor salirme tanto de la misma estructura de la planta. Y bueno, lo mismo igual la selección de la técnica. A mí igual me ha gustado más como ahora estar explorando la mixta, que es entre acuarela y grafito. No recuerdo si acá puse algún ejemplo, creo que sí. Porque siento que cada una de las técnicas también va representando como algo distinto para estas especies. Entonces la elijo con base en la especie que voy a ilustrar. Y por último, bueno, pues ya digitalizarla y editarla para que también se pueda tener como otro tipo de producción. A veces la queremos para cartel y pues es necesario como editarla. A veces es como para exhibirla en el original y bueno, ya a lo mejor no será necesario.
La siguiente. Y bueno, ahora quisiéramos solamente como mostrarles algunos ejemplos justo de la intención de algunas de las ilustraciones que hemos hecho, ¿no? Por ejemplo, esta eh, ha sido como la más reciente que yo he hecho, que es del Muicle, la justicia extranjera, y esta pues la hice solamente con acuarela, y la intención de esta fue representar un poco de la flora que se encuentra dentro de el Cerro del Topo en Monterrey, como una donación para la iniciativa de las hormigas del topo, porque el objetivo es dar a conocer la diversidad de flora y fauna de este tipo. Entonces, o sea, en realidad como que esta es una participación con el motivo de, pues, de apoyar también a otra iniciativa que, pues, que también está teniendo esta labor de dar a conocer nuestra diversidad de ecosistemas locales. Igual acá ejemplo, esta serie de salvias que yo hice en el 2022. Hicieron falta algunas otras que ya no encontré. Y creo que ya tampoco tengo las originales, porque algo que a veces antes hacía también mucho, sí es a veces como intentar comercializarlas, pero a veces las regalo también. Entonces creo que las que ya no tengo también digitales, porque ya al final no las encuentro. Pero la cosa, aquí lo que me llamó la atención del proceso de las salvias fue como, no sé, estaba intentando ver qué podría ser, quería hacer como una serie de algo, ¿no? Entonces me encontré con las salvias y dije, wow, son bastante interesantes porque a pesar de ser el mismo género, tienen distintas tonalidades, distintas formas incluso de su flor. Y también investigando, me di cuenta que esa forma tan peculiar de las algas, de su flor, es como una estrategia para que el polinizador llegue como de tal forma que si llegue como a empaparse totalmente del polen, como que queda atrapado en esa como boquita que tienen, para que pueda cubrirse totalmente del polen y así asegurar su reproducción. Entonces también es algo que me ha encantado de la ilustración botánica, que es como llegar a esas cosas como tan particulares. Incluso ahí también descubrí como que todas tienen estas velocidades que se llaman tricomas, que son para ayudarles a conservar la humedad. Entonces ya de ahí van saliendo como cosas mucho más técnicas, que siento que a mí en lo personal me han enriquecido no solamente como para la observación, sino incluso ya cuando pienso como en una paleta vegetal, es así como, pues ya sé que las algas sí o sí, ¿no? Y van a aguantar, y me encanta comprarlas, las volvería a ilustrar 1000 veces, con no sé cuántas otras técnicas, porque me gustó mucho como la experiencia de estas. La siguiente es muy importante. Acá, ay, se salió. Fin. Ay, Que ya acabemos. Está muy padre estos dos ejemplos. Bueno, la siguiente era de un algodón que ilustré, que esa formó parte de, les vamos a hablar más adelante de esa exposición, fue una exposición de ilustración de etnobotánica que se encuentra en el jardín, en la galería del Jardín Botánico Roger Orellana, que está en el Sisi. Allá pues hicimos una colaboración con este jardín botánico, y bueno, ahí sí salió como una lista de especies, ¿no? La verdad es que a mí no me encantó ahí el resultado que yo tuve en lo particular, pero el proceso me gustó porque elegí hacer el algodón. Bueno, Sofi tiene una planta de algodón y me mandó semillas, me mandó flores y me mandó hojas secas, algunas prensadas, otras así, como, no me las trajo, en real, ¿no? Entonces como que pude tener ese ejemplar para poder hacer mi composición y no a través de las imágenes, sino con estas partes. Entonces yo iba con mi agua a partir en tres, como les digo, en tercios, como siempre, iba intentando hacer mi composición. Ya el resultado a mí no me encantó porque honestamente me comió el tiempo en esa ocasión. O sea, como que ya nos estaban exigiendo la ilustración. Sofi, no tenemos la presentación. Ah, es muy parecido. ¿no se alcanza a ver? No estás presentando. Es que ya presenté, o sea, ya le puse, pero no sé ¿Me qué puedes hacer otra vez, por favor? Ahí, Ahora sí. Ahí ya. ¿ya se ve? Sí, Ok, bueno, me van avisando, es que como yo no los veo. gracias. Entonces, bueno, de ahí del lado derecho está como lo final, porque intenté como poner una frase, después me arrepentí, ya no había vuelta atrás, entonces fue como, bueno, yo lo mando con mis mejores intenciones, pero el proceso sí me gustó. No, ya se volvió a sacar.
Ahí A se ver, ve. con pantalla completa. Comparte toda tu pantalla con la pantalla completa. Y creo que ya con eso puedes darle a Ampliar. la diapositiva ampliar y ya sale, pero dale compartir con toda la pantalla. Ok. Es que ¿saben qué? O sea, ya me di cuenta que sí lo comparte, pero cuando le doy en ver completo el PowerPoint, lo saca. A ver, Entonces, inténtalo ahorita, última vez, a ver, porque ahora sí ya parece que sí se va a ver. lo hago en grande, a ver si se puede. Sí, ¿Sí se ve? ahora sí se ve, sí. Perfecto. Ok, gracias, Sofía. Y si quieres pasamos una vez a la siguiente porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ok. Y aquí, bueno, te puse como ese video como en super velocidad, porque fue una de las primeras en las que decidí hacer como la técnica mixta de explorar algunas partes con grafito, como para a lo mejor tener ahí la esencia como más pura de los elementos, y ya con acuarela, otros elementos de la planta que pudieran ser ya como más vistosos y más desde mi interpretación. Igual esta le vamos a hablar más adelante de esa exposición, porque esta sí fue como para cartel y fue en colaboración con el proyecto de Nativas de las Calles, no sé si los hayan escuchado por ahí, pero bueno, ellos se dedican justo como a divulgar información acerca de las plantas, como justo las que crecen como de forma súper espontánea, que son nativas y que son importantes ecológica y culturalmente. Entonces ellos nos extendieron la invitación para participar con ilustraciones con ellos. Y esta experiencia estuvo muy bonita, incluso también como la inauguración del evento y todo, son como un equipo muy lindo para trabajar con ellos. Ojalá que algún día los puedan conocer. Uno de ellos es biólogo, otro de ellos es arquitecto paisajista. Y bueno, la siguiente es otro, por favor. Vamos a pasar ahora a hablarles, como a través de qué medios expresamos esta abstracción del paisaje, ¿no? ¿Cómo es que nosotras intentamos divulgar esta información para que quizá no se quede como, ay, pues qué bonita ilustración y qué bonita tu experiencia, pero tenemos todavía como un camino como superarlo porque no siempre nos va con los resultados que quisiéramos, otras veces nos va como mejor de lo que habíamos pensado, entonces es como ahí un ir y venir, ¿no? Entonces, nosotras hemos trabajado en exposiciones, hemos impartido talleres y también tenemos conversaciones a través de redes sociales con proyectos que son afines. No, eso. Y bueno, por ejemplo, una de las exposiciones que tuvimos hace poco fue acá en Yucatán, justo en colaboración con el Huerto de Umami, Alimentación Consciente, y en esta justo tratamos de realizar una serie de ilustraciones que se dan o que cultivan en los huertos de acá. Todos tienen como ciertos usos medicinales o ciertos usos comestibles, entonces fue súper interesante porque ahora sí que pudimos tener como este acercamiento a no solamente a visualizar las especies, sino también como al colaborar con esta Adriana, que es la dueña del huerto, pues ella justo nos compartió como todos estos saberes, e incluso en la exposición ya no nada más montamos las especies, sino que pudimos montar también como parte de las hojas o de las flores de ciertas plantas. Y también pudimos hacer como preparados en infusiones o también en ciertos alimentos con las especies que estábamos presentando, ¿no? Entonces fue súper interesante porque pues era una exposición a partir de distintos sentidos, ¿no? Y fue pues muy lindo tener esta experiencia y también como conocer un poco más de este trasfondo de todas las especies que representamos. Esta es la que les digo de Nativas de las Calles, la que está del lado izquierdo es el resultado de la ilustración que hizo Sophie, que comúnmente es hierba del negro, así se conoce, y la foto con una imagen de referencia de la planta real es la que está en el centro de abajo. De hecho, ese la vi cuando tuvimos el recorrido con esta, pues la Selena, la de los pues, como una hierbita así muy rastrera, de una hoja, de una flor rosita así súper chiquita que crece ahorita en temporada de lluvia. Y la del lado derecho es la que fue producto de la mía, ya con la edición y todo. Así fue como se imprimieron los pósters. Estas se encuentran todavía
montadas en el restaurante que se llama La Chicha, que está en la terraza del Centro Cultural de España. Igual hicieron como, no sé hasta cuándo van a estar, porque nos dijeron que estaría menos tiempo, pero hasta ahora todavía están ahí. Tal cual, ellos se encargaron como de todas las impresiones, y todo ese muro que tienen ellos ahí en el restaurante está pegado, está como repleto de estos carteles. Ellos anteriormente tuvieron como otra edición y esos más bien los iban pegando en la calle, así como vandalizando. Ya saben que incluso pues intentaron como detenerlos de pronto por estar pegando esas cosas. O sea, imagínense, ¿no? Pero bueno, ahí ellos pegando sus cartelitos y ya se los iban a llevar. Pero bueno, también fue una experiencia como bastante interesante y muy amena. Esas colaboraciones son también creo que las que más nos han enriquecido como personal y del proyecto en general, porque nos han dado otras perspectivas también, ¿no? Otras intenciones, otra sensibilización y otra lectura de la que a lo mejor nosotras también tenemos de estas especies. Entonces, como que ahí van convirtiendo otras cosas que nos van como retroalimentando mucho más. La siguiente es Sofi, por favor. Y esta es la exposición más reciente que tuvimos. Ahorita justo este mes se termina esta exposición. Se encuentra acá en el Centro de Investigación Científica de Yucatán como parte de la Galería del Jardín Botánico. Y esta experiencia también fue muy linda porque en esta colaboración pudimos seleccionar también algunas especies en representación a el año de la agricultura. Entonces, representamos algunas plantas que suelen utilizar las agricultoras mayas con fines ornamentales, con fines comestibles, y lo que hicimos fue enfocarnos o clasificar en 3 épocas distintas, en la prehispánica, en la colonial y en la actual, para poder así como que tener esta exploración de las distintas plantas que han utilizado las agricultoras a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, de este modo, varias ilustradoras participamos y nos repartimos estas plantas, o sea, y eso implicó hacer una investigación mucho más a fondo sobre justo qué especies se utilizaban en la antigüedad y con qué fines y cómo se ha ido transformando esto, ¿no? Y con esto también pudimos justo observar cómo se fueron, o sea, cómo al inicio tal vez teníamos como más plantas nativas y luego también se fueron introduciendo más, como por ejemplo en el caso de la naranja agria, pero que ahora en día es una planta súper importante para la preparación de muchos alimentos de acá, ¿no? Entonces fue como muy interesante todo ese proceso de investigación y ya después, teniendo toda esa información, ahora sí tratar de plasmarlo con todo ese contexto que ya sabíamos, ¿no? Entonces también fue muy linda y pues es una de las colaboraciones también que nos ha gustado mucho porque al momento de la presentación pues pudimos explicar justo a las personas cómo fue todo este proceso y cómo fue como la representación de ciertas especies que significaban. Entonces tuvimos bastante interacción, incluso algunos de ellos pusieron como algunos mensajes de la exposición. Este fue uno que nos gustó mucho, ¿no? Que dice, a veces el corazón no es rojo, sino que es verde. Entonces, como que fue muy lindo y lo que pudimos transmitir a todos los que pudieron asistir. Y bueno, igual si están por acá, pues estaría padre que se dieran una vuelta, porque sí, ya está en el último mes esta presentación. Y bueno, en talleres hemos tenido experiencia desde hace como 3 años en los talleres. Creo que está siendo nuestra mayor lucha, honestamente. Igual tenemos como este eslogan, ¿no? Así descubre la magia de las plantas, el arte y el arte, perdón, en comunidad. Porque queremos crear como estas experiencias que conecten de manera como muy colectiva con el mundo natural y el medio ambiente. Si bien a lo mejor con las ilustraciones lo hacemos más con las especies en particular, a través de los talleres quisiéramos hacerlo quizá como a otra escala, de una mayor concientización con la naturaleza. La siguiente, por favor, Sofía. Hemos tenido diversos. El primero fue uno que llamamos El Poder de los Manglares, en el que contamos con la participación de un biólogo de la Conavio. Él es una persona muy accesible, igual si alguna vez como ustedes tienen un asunto como que tratar con ellos, son personas de verdad muy, muy accesibles, se prestan mucho como para las finalidades y demás. Él nos hizo como, él abordó como toda la cuestión así como teórica de los manglares, cuál es la importancia
las estadísticas que ellos tienen y demás, y nosotras elaboramos como una actividad como más didáctica para que ahora los asistentes como a través de el arte hicieran su propia interpretación de lo que significa el manglar ahora para esas personas, ¿no? O de manera colectiva, qué está representando el manglar para nosotras y nosotros. Entonces también fue como una experiencia muy padre. La siguiente, por favor, Sofi, porque ya se nos está acabando el tiempo. También en la Casa de la Primaria Imprenta de América tuvimos la oportunidad de dar, creo que hace 2 años, un taller de ilustración botánica. Ese más era como con esto de la temática de la fecha de Día de Muertos, entonces era como aprender a representar el cempasúchil, porque pudiera como acompañar el altar de muertos, ¿no? Que pudieran poner como una frase ahí. Hablamos un poco acerca como del valor cultural de la planta, desde cuándo y demás, luego ya tal cual como una técnica para que las y los asistentes pudieran como representarla. El siguiente, por favor. Y bueno, este también fue uno de los talleres que pudimos realizar acá en Yucatán, que surgió a partir de la colaboración con Umami, o sea, después de tener esta exposición efímera y poder explicar todos estos usos medicinales de las plantas del huerto, pues pudimos también hacer un taller de ilustración botánica para que las asistentes representaran alguna de las plantas que formaban parte de la exposición. Y pues en realidad hubo como resultados muy enriquecedores, ¿no? Porque también fue una manera de convivir y de pues de platicar, ¿no? Sobre todos estos conocimientos, mientras nosotras pues les enseñábamos y les transmitíamos un poco de cómo hacer estas representaciones con esta técnica de acuarela. Y algo que sale siempre en los talleres es como la conversación, no, sí, ya lo siguiente, Sofía. Es que siempre salen como conversaciones acerca de las plantas. O sea, siempre dicen como yo no sé nada de plantas, así, porque siempre decimos que no hace falta tener conocimientos previos en nada. Y bueno, así resulta que no, y tal planta, y que yo la uso para tal, con mi abuelita, y es como, o sea, quizá a lo mejor solamente necesitamos como expresarlo de manera como más libre, sin esa presión de no, yo sí sé de plantas o no sé, sino tener como el espacio en donde se pueda como compartir esas ideas. Igual otro de ilustración botánica para la divulgación de flora, ese ya nos hicimos ver como más técnicas, porque hasta si hicimos un recorrido primero en una zona que de hecho está al lado del Parque Bicentenario, sobre las vías, que es en donde está como súper degradado, pero ahí hay muchas plantas nativas. Entonces dimos ahí el recorrido con los asistentes para identificar especies, y así como, a ver, ¿cuáles conocemos? ¿Y cuáles no? Y así íbamos viendo que muchas tenían como semilla, que hicimos probando semillas también. Y ya el siguiente día pasamos como a la parte de la ilustración, o sea, intentando ahí como comentar un poco el proceso por el que pasamos nosotras, ¿no? De ven, reconócelo, acércate a la especie, ten una lectura de todo este conjunto o de ella en sí misma, y ahora ven y plásmalo, tú, cómo lo estás interpretando, cómo estás abstrayendo eso que experimentaste por ti mismo o por ti misma. La siguiente, Sofía. Y bueno, también parte de las actividades que realizamos para poder transmitir pues esta valoración de las especies nativas es a partir de conversatorios con otros colectivos que tal vez tienen un enfoque similar de valoración de la naturaleza, ¿no? Entonces, el más reciente que tuvimos fue, por ejemplo, con las chicas de Hormigas del Topo, que es justo con quienes vamos a tener próximamente una exposición, bueno, una pequeña colaboración de exposición, y pues justo ellas nos contaban así como de la importancia de este cerro, y ellas tienen como esta misión de dar a conocer todos estos elementos que forman parte del ecosistema a partir de recorridos, de senderismo, pero también presentándonos como ciertos retos, ¿no? Entonces, nuestro objetivo al tener como estas conversaciones es justo como seguir incentivando pues estas actividades colectivas, estos emprendimientos que tienen esta preocupación por la naturaleza, pero también como concientizar sobre los retos que conlleva pues tener esta labor, ¿no? Por ejemplo, en nuestro tercer aniversario tuvimos esta conversación con otras ilustradoras, perdón, de distintas partes también de aquí de México, con las que pudimos compartir justo los retos de esta ilustración o la preferencia por ciertas técnicas, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, en el cartel azul fue
más enfocado, como decía, plantas nativas, pero que se pueden utilizar para sistemas biofiltrantes, pues también es como que desde otro enfoque, ¿no? Entonces, es lo bonito de tener como un poco esta diversidad pues, de tantas especies que hay y que se pueden enfocar a distintos entornos, a distintos contextos y también pues aprovecharlos para distintas funcionalidades como la limpieza del agua, como o sea, comestibles, medicinales o simplemente ornamentales también, ¿no? Y bueno, ya nada más para finalizar, les quisiera leer nuestras reflexiones, que son pues que la abstracción del paisaje desde la ilustración botánica no consiste en reducir el paisaje a una planta, sino que consiste en reconocer que una sola especie puede revelar las múltiples relaciones ecológicas, culturales e históricas que conforman un territorio. Y de esta manera, cada ilustración se convierte en una puerta de entrada para comprender el paisaje desde una mirada más atenta, sensible e interdisciplinaria. Entonces, la ilustración botánica no representa únicamente especies, sino que representa relaciones y esas relaciones constituyen el paisaje. Y bueno, ya por último les queremos hacer una invitación para que, pues lo que esperamos es que después de esta charla, la próxima vez que se encuentren una planta en un parque, en un jardín, en una banqueta, en donde quiera que sea, se puedan detener a observarla un poco más detenidamente y tal vez descubran que detrás de ella existe una historia ecológica, cultural y humana que merece ser reconocida y compartida. Ya nada más nuestras fuentes de información y muchas gracias.